Muy buenas noches a todas y a todos, queridos amigos. Yo quiero simplemente decir unas palabras de bienvenida, pero también, y no me puedo resistir a hablar, aunque sea muy poquito, del día de hoy, ¿no? Hoy celebramos o conmemoramos la existencia de uno de los grandes nombres de la literatura en español, que es Miguel de Cervantes, y con él, inevitablemente, tenemos que conmemorar la existencia del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Don Quijote y Cervantes son dos personajes a los que en muchas ocasiones se confunde. Hay muchas personas que entienden que Cervantes es Don Quijote y que Don Quijote de alguna manera es Cervantes. Y permítanme que utilice esta confusión también para que hoy conmemoremos a Don Quijote, que es a quien vamos a leer. Don Miguel de Cervantes, en el magnífico prólogo que les recomiendo que lean a su obra, dice, dirigiéndose al lector, lo siguiente. Dice así: desocupado lector, sin juramento me podrás creer que quisiera que este libro, como hijo del entendimiento, fuera el más hermoso, el más gallardo y más discreto que pudiera imaginarse. Y con estas palabras que dan inicio a la obra, este libro, gallardo, hermoso y discreto, hoy aquí, como desocupados lectores que en este momento vamos a ser todos, le rendimos homenaje tanto a don Miguel como a don Alonso. Y así a ellos, pero también a otros tantos grandes de la literatura en español que están aquí o que ya no están con nosotros. Gracias de nuevo por estar aquí, por unirse a nosotros en este acto simbólico y entrañable. Y, en fin, vamos a dar inicio a la actividad, no sin antes decirlo, es que las tres últimas lecturas van a ser de las tres lenguas cooficiales del Estado español y que esas tres lecturas van a reproducir en esas lenguas el primer fragmento del Quijote. Voy a dejar ahora la parte más institucional para dar alguna indicación acerca de cómo va a funcionar la lectura. Tienen ustedes una carpeta en la que hay un número y les vamos a agradecer que cuando inicien la lectura o cuando la terminen, como quieran, yo preferiría al inicio, digan ese número, de modo que el siguiente sepa que va a ser su turno en breve. Nada más, muchas gracias y le doy la palabra a nuestra embajadora, Mar Fernández Palacios, para que de algún modo inaugure realmente este acto. Gracias. Buenas noches a todos. Quiero agradecer la presencia de todos y la colaboración de los lectores, en particular a nuestra secretaria para Europa, María Luisa Escorel, a la directora del Instituto Río Branco, a nuestro amigo periodista que viene representando, Ricardo de la Coleta, al gremio periodístico y, por supuesto, a todos los colegas embajadores. Es siempre una tranquilidad contar con vuestro apoyo y saber que estamos todos juntos en esta tarea de promover la cultura en español, nuestra lengua común y las expresiones que en ella distribuimos por el mundo, ¿no? Toda esa multiplicidad que nos hace presentarnos como una comunidad tan rica y tan variada. Entonces, muchas gracias por la participación. Como saben, el 23 de abril es desde 1616 la fecha en la que conmemoramos la muerte de Miguel de Cervantes. El 23 de abril es por ello el día en que, centurias después, el bisabuelo del que ahora es nuestro rey en España instituyó el día de la fiesta del libro español. Pero ese día después se convirtió, por una iniciativa de España en la UNESCO en 1995, en el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor. Entre los argumentos que España planteó en la UNESCO estaba no solo que fuera el día en que murió Cervantes, sino también que era el día en el que había muerto una figura que era para la lengua inglesa lo que Cervantes era para la española, Shakespeare. Y ese mismo día también había muerto
El Inca Garcilaso, el primer prosista mestizo de América, nacido en Cusco. O sea que teníamos razones de peso para hacer de ese día el Día del Libro. Por todo eso, desde hace años, en nuestras embajadas, en los institutos Cervantes y en los centros culturales de España en el exterior, se vienen organizando estas lecturas consecutivas de la obra maestra de Miguel de Cervantes, el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Es la obra universal de la literatura y es lo que, como ha dicho nuestra querida Raquel, vamos a conmemorar hoy, vamos a hacer esta lectura consecutiva. Yo voy a dar inicio y siguiendo las instrucciones de la directora del instituto, pues ya les digo que mi número es el número 1. Y empiezo. En un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lentejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos consumían las 3 partes de su hacienda. El resto de ella concluía ensayo de velarte, calzas de velludo para las fiestas, con sus pantuflos de lo mismo, y los días de entre semana se honraba con su vellorí de lo más fino. Tenía en su casa una ama que pasaba de los 40 y una sobrina que no llegaba a los 20, y un mozo de campo y plaza, que así ensillaba el rocín como tomaba la podadera. Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los 50 años. Era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro, gran madrugador y amigo de la caza. Quieren decir que tenía el nombre de Quijada o Quesada, que en esto hay alguna diferencia entre los autores que de este caso escriben, aunque por conjeturas verosímiles se deja entender que se llamaba Quijana. Pero esto importa poco a nuestro cuento. Basta que en la narración de él no se salga un punto de la verdad. Número 2. Es pues de saber que este sobredicho hidalgo, los ratos que estaba ocioso, que eran los más del año, se daba a leer libros de caballerías con tanta afición y gusto que olvidó casi de todo punto el ejercicio de la casa y aún la administración de su hacienda. Y llegó a tanto su curiosidad y desatino en esto que vendió muchas hanegas de tierra de sembradura para comprar libros de caballerías en que leer, y así llevó a su casa todos cuantos pudo haber de ellos, y de todos ningunos le parecían tan bien como los que compuso el famoso Feliciano de Silva, porque la claridad de su prosa y aquellas intricadas razones suyas le parecían de perlas, y más cuando llegaba a leer aquellos requiebros y cartas de desafíos donde en muchas partes hallaba escrito, comillas, la razón de la sin razón, que a mi razón se hace, de tal manera mi razón enflaquece, que con razón me quejo de la vuestra fermosura. Y también cuando leía, entre comillas, los altos cielos que de vuestra divindad divinamente con las estrellas os fortifican y os hacen merecedora del merecimiento que merece la vuestra grandeza. Gracias.
Con estas razones perdía el pobre caballero el juicio, y desvelábase por entenderlas y desentrañarles el sentido, que no se lo sacara ni las entendiera el mesmo Aristóteles, si resucitara para solo ello. No estaba muy bien con las heridas que don Belianís daba y recibía, porque se imaginaba que, por grandes maestros que le hubiesen curado, no dejaría de tener el rostro y todo el cuerpo lleno de cicatrices y señales. Pero, con todo, alababa en su autor aquel acabar su libro con la promesa de aquella inacabable aventura, y muchas veces le vino deseo de tomar la pluma y darle fin al pie de la letra, como allí se promete, y sin duda alguna lo hiciera, y aún saliera con ello, si otros mayores y continuos pensamientos no se lo estorbaran. Tuvo muchas veces competencia con el cura de su lugar, que era hombre docto, graduado en Sigüenza, sobre cuál había sido mejor caballero, Palmerín de Inglaterra o Amadís de Gaula. Mas maese Nicolás, barbero del mismo pueblo, decía que ninguno llegaba al caballero del Febo, y que si alguno se le podía comparar era don Galaor, hermano de Amadís de Gaula, porque tenía muy acomodada condición para todo, que no era caballero melindroso, ni tan llorón como su hermano, y que lo de la valentía no le iba en saga. Número 4. En resolución, él se enfrascó tanto en su lectura que se le pasaban las noches leyendo de claro en claro y los días de turbio en turbio. Y así, del poco dormir y del mucho leer, se le secó el cerebro, de manera que vino a perder el juicio. Llenósele la fantasía de todo aquello que leía en los libros, así que encantamientos como las dependencias, batallas, desafíos, heridas, requiebros, amores, tormentas y disparates imposibles. Y asentósele de tal modo en la imaginación que era la verdad toda aquella máquina de aquellas soñadas invenciones que leía, que para él no había otra historia más cierta en el mundo. Decía él que el Cid Ruy Díaz había sido muy buen caballero, pero que no tenía que ver con el caballero de la ardiente espada, que de solo un revés había partido por medio 2 fieros y descomunales gigantes. Mejor estaba con Bernardo del Caprio, porque en Roncesvalles había muerto a Roldán el Encantado, valiéndose de la industria de Hércules, cuando ahogó a Anteo, el hijo de la tierra, entre los brazos. Decía mucho bien del gigante Morgante, porque con ser de aquella generación gigantea, que todos son soberbios y descomedidos, él solo era afable y bien criado. Pero, sobre todos, estaba bien con Reinaldos de Montalbán, y más cuando se le veía salir de su castillo y robar cuantos topaba, y cuando en Allende robó aquel ídolo de Mahoma, que era todo de oro, según dice su historia. Diera él por dar una mano de coces al traidor de Galalón, al ama que tenía y aún a su sobrina de añadidura. Gracias. Me correspondió el número 5. En efecto, rematado ya su juicio,
vino a dar en el más extraño pensamiento que jamás dio loco en el mundo. Y fue que le pareció convenible y necesario, así para el aumento de su honra como para el servicio de su república, hacerse caballero andante e irse por todo el mundo con sus armas y caballo a buscar las aventuras y a ejercitarse en todo aquello que él había leído que los caballeros andantes se ejercitaban, deshaciendo todo género de agravio y poniéndose en ocasiones y peligrosos donde, acabándolos, cobrase eterno nombre y fama. Imaginábase el pobre ya coronado por el valor de su brazo, por lo menos del imperio de Trapisonda, y así, con estos tan agradables pensamientos, llevado del extraño gusto que en ellos sentía, se dio prisa a poner en efecto lo que deseaba. Y lo primero que hizo fue limpiar unas armas que habían sido de sus bisabuelos, que tomadas de orín y llenas de moho, luengos siglos había que estaban puestas y olvidadas en un rincón. Limpiólas y aderezólas lo mejor que pudo, pero vio que tenían una gran falta y era que no tenían celada de encaje, sino morrión simple. Mas esto suplió su industria porque de cartones hizo un modo de media celada que, encajada con el morrión, hacían una apariencia de celada entera. Muchas gracias. Número 6. Es verdad que para probar si era fuerte y podía estar a riesgo de una cuchillada, sacó su espada y le dio 2 golpes y con el primero y en un punto deshizo lo que había hecho en una semana. Y no dejó de pareciere mal la facilidad con que la había hecho pedazos y, por asegurarse de este peligro, la tornó a hacer de nuevo, poniéndole unas barras de hierro por de dentro de tal manera que él quedó satisfecho de su fortaleza y, sin querer hacer nuevas experiencias de ella, la disputó y tuvo por celada finísima de encaje. Fue luego a ver su rocín y aunque tenía más cuartos que un real y más tajas que el caballo de Gonela, que tantum pelis et assa fuit, le pareció que ni el bucéfalo de Alejandro ni Babieca y del Cid con él se igualaban. 4 días se le pasaron en imaginar qué nombre le pondría, porque según le decía él a sí mismo, no era razón que caballo de caballero tan famoso y tan bueno él por sí estuviese sin nombre conocido, y así procuraba acomodársele la manera que declarase quién había sido antes que fuese de caballero andante, y no que era entonces, pues estaba muy puesto en razón que, mudando su señor estado, mudase él también el nombre, y le cobrase famoso y destruyendo con connivencia a la nueva orden y al nuevo ejercicio que ya profesaba. Y así, después de muchos nombres que formó, borró y quitó, añadió, desilló y tornó a hacer en su memoria e imaginación, al fin le vino llamar Rocinante, nombre a su parecer alto, sonoro y significativo de lo que había sido cuando fue Rocín, antes de lo que ahora era, que era antes y primero de todos los Rocines del mundo. Gracias.
Número 7. Puesto nombre y tan a su gusto a su caballo, quiso ponérsele a sí mismo. Y en este pensamiento duró otros 8 días, y al cabo se vino a llamar Don Quijote. De donde, como queda dicho, tomaron ocasión los autores de esta tan verdadera historia, que, sin duda, se debía llamar Quijada, y no Quesada, como otros quisieron decir. Pero, acordándose que el valeroso Amadís no solo se había contentado con llamarse Amadís a secas, sino que añadió el nombre de su reino y patria, por hacerla famosa, y se llamó Amadís de Gaula. Así quiso, como buen caballero, añadir al suyo el nombre de la suya y llamarse Don Quijote de la Mancha, con que, a su parecer, declaraba muy al vivo su linaje y patria, y la honraba con tomar el sobrenombre de ella. Limpias, pues, sus armas, hecho del morrión celada, puesto nombre a su rocín y confirmándose a sí mismo, se dio a entender que no le faltaba otra cosa sino buscar una dama de quien enamorarse, porque el caballero andante sin amores era árbol sin hojas y sin fruto y cuerpo sin alma. Muchas gracias. Número 8. Decíase él: si yo, por malos de mis pecados o por mi buena suerte, me encuentro por ahí con algún gigante, como de ordinario les acontece a los caballeros andantes, y le derribo de un encuentro, o le parto por mitad del cuerpo, o, finalmente, le venzo y le rindo, ¿no será bien tener a quien enviarle presentado y que entre y se hinque de rodillas ante mi dulce señora y diga con voz humilde y rendida: yo, señora, soy el gigante Caraculiambro, señor de la ínsula Malindrania, a quien venció en singular batalla el jamás, como se debe, alabado caballero Don Quijote de la Mancha, el cual me mandó que me presentase ante vuestra merced, para que la vuestra grandeza disponga de mí a su talante. Oh, cómo se holgó nuestro buen caballero cuando hubo hecho este discurso, y más cuando halló a quien dar nombre de su dama. Y fue a lo que se cree que en un lugar cerca del suyo había una moza labradora de muy buen parecer, de quien él un tiempo anduvo enamorado, aunque, según se entiende, ella jamás lo supo, ni leyó cata de ello. Llamábase Aldonza Lorenzo, y a ésta le pareció ser bien darle título de señora de sus pensamientos, y buscándole nombre que no desdijese mucho del suyo, y que tirase y se encaminase al de princesa y gran señora, vino a llamarla Dulcinea del Toboso, porque era natural del Toboso, nombre a su parecer músico y peregrino y significativo, como todos los demás que a él y a sus cosas había puesto. Gracias. Número 9. Capítulo 2, que trata de la primera salida que de su tierra hizo el ingenioso Don Quijote. Hechas pues estas prevenciones, no quiso aguardar más tiempo a poner en efecto su pensamiento, apretándole a ello la falta que él pensaba que hacía en el mundo su tardanza, según eran los agravios que pensaba deshacer, tuertos que enderezar, sin razones que enmendar, y abusos que mejorar, y deudas que satisfacer. Y así, sin dar parte a persona alguna de su intención, y sin que nadie le viese, una mañana antes del día
que era uno de los calurosos del mes de julio, se armó de todas sus armas, subió sobre Rocinante, puesta su mal compuesta celada, embrazó su adarga, tomó su lanza y, por la puerta falsa de un corral, salió al campo con grandísimo contento y alborozo de ver con cuánta facilidad había dado principio a su buen deseo. Mas apenas se vio en el campo cuando se asaltó un pensamiento terrible, y tal que por poco le hiciera dejar la comenzada empresa, y fue que le vino a la memoria que no era armado caballero, y que conforme a la ley de la caballería, ni podía ni debía tomar las armas con ningún caballero, y puesto que lo fuera, había de llevar armas blancas como noble caballero, sin empresa en el escudo, hasta que por su esfuerzo la ganase. Número 10. Estos pensamientos le hicieron titubear en su propósito, mas, pudiendo más su locura que otra razón alguna, propuso de hacerse armar caballero del primero que topase, a imitación de otros muchos que así lo hicieron, según él había leído en los libros que tal le tenían. En lo de las armas blancas, pensaba limpiarlas de manera, en teniendo lugar, que lo fuesen más que un armiño, y con esto se quietó y prosiguió su camino, sin llevar otro que aquel que su caballo quería, creyendo que en aquello consistía la fuerza de las aventuras. Yendo pues, caminando nuestro flamante aventurero, iba hablando consigo mesmo y diciendo: ¿quién duda sino en que los venideros tiempos, cuando salga a luz la verdadera historia de mis famosos hechos, que el sabio que los escribiere no ponga, cuando llegue a contar esta, mi primera salida, tan de mañana, de esta manera? Apenas había el rubicundo Apolo tendido por la faz de la ancha y espaciosa tierra las doradas hebras de sus hermosos cabellos, y apenas los pequeños y pintados pajarillos con sus arpadas lenguas habían saludado con dulce y meliflua armonía la venida de la rosada aurora, que dejando la blanda cama del celoso marido por las puertas y balcones del manchego horizonte, a los mortales se mostraba, cuando el famoso caballero Don Quijote de la Mancha, dejando las ociosas plumas, subió sobre su famoso caballo Rocinante y comenzó a caminar por el antiguo y conocido campo de Montiel. Gracias. El número 11. Y era la verdad que por él caminaba, y añadió diciendo: dichosa edad y siglo dichoso aquel a donde saldrán a luz las famosas hazañas mías, dignas de entallarse en bronces, esculpirse en mármoles y pintarse en tablas para memoria en lo futuro. Oh tú, sabio encantador, quien quiera que seas, a quien ha de tocar el ser cronista de esta peregrina historia, ruégote que no te olvides de mi buen Rocinante, compañero eterno mío en todos mis caminos y carreras. Luego volvía diciendo, como si verdaderamente fuera enamorado: oh princesa Dulcinea, señora de este cautivo corazón, mucho agravio me habéis fecho en despedirme y reprocharme con el riguroso afincamiento de mandarme no parecer ante la vuestra fermosura. Plegaos, señora, de membraros de este vuestro sujeto corazón, que tantas cuitas por vuestro amor padece. Con estos iba ensartando otros disparates, todos al modo de los que sus libros le habían enseñado, imitando en cuanto podía su lenguaje, y con esto caminaba tan despacio
y el sol entraba tan apriesa y con tanto ardor que fuera bastante a derretirle los sesos, si algunos tuviera. Casi a todo aquel día caminó sin acontecerle cosa que de contar fuese, de lo cual se desesperaba, porque quisiera topar desde luego con quien hacer experiencia del valor de su fuerte brazo. Gracias. Autores hay que dicen que la primera aventura que le avino fue la del Puerto Lápice, otros dicen que la de los molinos de viento, pero lo que yo he podido averiguar en este caso y lo que he hallado escrito en los anales de la Mancha es que él anduvo todo aquel día y al anochecer su rocín y él se hallaron cansados y muertos de hambre, y que, mirando a todas partes por ver si descubriría algún castillo o alguna majada de pastores donde recogerse y a donde pudiese remediar su mucha hambre y necesidad, vio, no lejos del camino por donde iba, una venta, que fue como si viera una estrella, que no a los portales, sino a los alcazares de su redención le encaminaba. Dióse priesa a caminar y llegó a ella a tiempo que anochecía. Estaban acaso a la puerta dos mujeres mozas, de esas que llaman del partido, las cuales iban a Sevilla con unos arrieros que en la venta aquella noche acertaron a hacer jornada. Y como nuestro aventurero todo cuanto pensaba, veía o imaginaba, le parecía ser hecho y pasar al modo de lo que él había leído, luego que vio la venta se le representó que era un castillo, con sus 4 torres y chapiteles de luciente plata, sin faltarle su puente levadiza y honda cava, con todos aquellos adherentes que semejantes castillos se pintan. Fuese llegando a la venta, que a él le parecía castillo, y a poco trecho de ella detuvo las riendas a Rocinante, esperando que algún enano se pusiese entre las almenas a dar señal con alguna trompeta de que llegaba caballero al castillo. Gracias. Pero como vio que se tardaban y que Rocinante se daba priesa por llegar a la caballeriza, se llegó a la puerta de la venta y vio a las 2 distraídas mozas que allí estaban, que a él le parecieron 2 hermosas doncellas o 2 graciosas damas que delante de la puerta del castillo se estaban solazando. En esto sucedió acaso que un porquero que andaba recogiendo de unos rastrojos una manada de puercos, que sin perdón así se llaman, tocó un cuerno, a cuya señal ellos se recogen, y al instante se les representó a Don Quijote lo que deseaba, que era que algún enano hacía señal de su venida. Y así, con extraño contento llegó a la venta y a las damas, las cuales, como vieron venir un hombre de aquella suerte, armado y con lanza y adarga, llenas de miedo se iban a entrar en la venta. Pero Don Quijote, coligiendo por su huida su miedo, alzándose la visera de papelón y descubriendo su seco y polvoroso rostro, con gentil talante y voz reposada les dijo: no fuyan las vuestras mercedes, ni teman desaguisado alguno, que a la orden de caballería que profeso no toca ni atañe facerle a ninguno, cuanto más a tan altas doncellas como vuestras presencias demuestran. Gracias. Número 14. Mirábanle las mozas y andaban con los ojos buscándole el rostro, que la mala visera le encubría. Mas como se oyeron llamar doncellas, cosa tan fuera de su profesión, no pudieron tener la risa, y fue de manera que Don Quijote vino a correrse y a decirles: bien parece la mesura en las fermosas, y es mucha sandez además la risa que de leve causa procede.
Pero no vos lo digo porque os ocultedes ni mostredes mal talante, que el mío no es el de al que de serviros. El lenguaje no entendido de las señoras y el mal talle de nuestro caballero acrecentaban ellas la risa y en él el enojo, y pasara muy delante si a aquel punto no saliera el ventero, hombre que por ser muy gordo era muy pacífico, el cual viendo aquella figura contrahecha, armada de armas tan desiguales como eran la brida, lanza, adarga y coselete, no estuvo en nada en acompañar a las doncellas en las muestras de su contento. Mas en efecto, teniendo la máquina de tantos pertrechos, determinó de hablarle comedidamente y así le dijo: si vuestra merced, señor caballero, busca posada, amén del lecho, porque en esta venta no hay ninguno, y todo lo demás se halla en ella en mucha abundancia. Viendo Don Quijote la humildad del alcaide de la fortaleza, que tal le pareció a él el ventero y la venta, respondió: para mí, señor castellano, cualquiera cosa basta, porque mis arreos son las armas, mi descanso el pelear, etc. Pensó el huésped que el haberle llamado castellano había sido por haberle parecido de los sanos de Castilla, aunque él era andaluz y de los de la playa de Sanlúcar, no menos ladrón que caco, ni menos maleante que estudiante o paje. Y así le respondió: según eso, las camas de vuestra merced serán duras peñas, y su dormir siempre velar. Y siendo así, bien se puede apear con seguridad de hallar en esta choza ocasión y ocasiones para no dormir en todo un año, cuanto más en una noche. Y diciendo esto, fue a tener el estribo a Don Quijote, el cual se apeó con mucha dificultad y trabajo, como aquel que en todo aquel día no se había desayunado. Viva Cervantes. Número 16. Dijo luego al huésped que le tuviese mucho cuidado de su caballo, porque era la mejor pieza que comía pan en el mundo. Miróle el ventero y no le pareció tan bueno como Don Quijote decía, ni aun la mitad, y acomodándole en la caballeriza, volvió a ver lo que su huésped mandaba, al cual estaban desarmando las doncellas, que ya se habían reconciliado con él, las cuales, aunque le habían quitado el peto y el espaldar, jamás supieron ni pudieron desencajarle la gola, ni quitarle la contrahecha celada, que traía atada con unas cintas verdes, y era menester cortarlas, por no poderse quitar los ñudos, mas él no lo quiso consentir en ninguna manera, y así se quedó toda aquella noche con la celada puesta, que era la más graciosa y extraña figura que se pudiera pensar, y al desarmarle, como él se imaginaba que aquellas traídas y llevadas que le desarmaban eran algunas principales señoras y damas de aquel castillo, les dijo con mucho donaire: nunca fuera caballero de damas tan bien servido como fuera Don Quijote, cuando de su aldea vino, doncellas curaban d'él, princesas del su rocino.
Número 17. Oh Rocinante, que este es el nombre, señoras mías, de mi caballo, y Don Quijote de la Mancha el mío, que, puesto que no quisiera descubrirme fasta que las fazañas fechas en vuestro servicio y pro me descubrieran, la fuerza de acomodar al propósito presente este romance viejo de Lanzarote ha sido causa que sepáis mi nombre, antes de toda sazón. Pero tiempo vendrá en que las vuestras señorías me manden y yo obedezca, y el valor de mi brazo descubre el deseo que tengo de serviros. Las mozas, que no estaban hechas a oír semejantes retóricas, no respondían palabra. Solo le preguntaron si quería comer alguna cosa. Cualquiera llantaría yo, respondió Don Quijote, porque a lo que entiendo me haría mucho al caso. A dicha, acertó a ser viernes aquel día, y no había en toda la venta sino unas raciones de un pescado que en Castilla llaman abadejo y en Andalucía bacallao, en otras partes curadillo y en otras truchuela. Preguntáronle si por ventura comería su merced truchuela, que no había otro pescado que dalle a comer. Número 18. Como haya muchas truchuelas, respondió Don Quijote, podrán servir de una trucha, porque eso se me da, que me den 8 reales en sencillos, que en una pieza de a 8. Cuanto más, ¿qué podría ser que fuesen estas truchuelas como la ternera, que es mejor que la vaca, y el cabrito que el cabrón? Pero sea lo que fuere, venga luego, que el trabajo y peso de las armas no se puede llevar sin el gobierno de las tripas. Pusiéronle la mesa a la puerta de la venta, por el fresco, y trújole el huésped una porción del mal remojado y peor cocido bacalao, y un pan tan negro y mugriento como sus armas, pero era materia de grande risa verle comer. ¿Por qué? Como tenía puesta la celada y alzada la visera, no podía poner nada en la boca con sus manos si otro no se lo daba y ponía. Y ansí, una de aquellas señoras servía de este menester. Mas al darle de beber no fue posible, ni lo fuera si el ventero no horadara una caña y puesto en él un cabo en la boca, por el otro le iba echando el vino, y todo esto lo recibía en paciencia, a trueco de no romper las cintas de la celada. Estando en esto, llegó acaso a la venta un castrador de puercos, y así como llegó, sonó su silbato de cañas 4 o 5 veces, con lo cual acabó de confirmar Don Quijote que estaba en algún famoso castillo, y que le servían con música, y que el abadejo eran truchas, el pan candeal y las rameras damas, y el ventero castellano del castillo. Y con esto daba por bien empleada su determinación y salida. Mas lo que más le fatigaba era el no verse armado caballero, por parecerle que no se podía poner legítimamente en aventura alguna sin recibir la orden de caballería. Número 19. Capítulo 3, donde se cuenta la graciosa manera que tuvo Don Quijote en armarse caballero. Y así, fatigado de este pensamiento, abrevió su venteril y limitada cena, la cual acabada llamó al ventero y encerrándose con él en la caballeriza, se incorre de rodillas ante él diciéndole: no me levantaré jamás donde estoy, valeroso caballero, fasta que la vuestra cortesía me otorgue un don de pedirle que quiero, el cual redundará en alabanza vuestra y en pro del género humano. El ventero vio a su huésped a sus pies y oyó semejantes razones. Estaba confuso mirándole, sin saber qué hacerse ni decirle,
y porfiaba con él que levantase y jamás quiso, hasta que le hubo de decir que le otorgaba el don que le pedía. No esperaba yo menos de la gran magnificencia vuestra, señor mío, respondió Don Quijote, y así os digo, que el don que os he pedido y de vuestra liberalidad me ha sido otorgado, es que mañana, en aquel día que me habéis de armar caballero, y esta noche en la capilla de este vuestro castillo, velaré las armas, y mañana, como tengo dicho, se cumplirá lo que tanto deseo, para poder, como se debe, ir por las 4 partes del mundo, buscando las aventuras, el pro de los menesterosos, que está a cargo de la caballería y de los caballeros andantes, como yo soy, cuyo deseo a semejantes hazañas es inclinado. Número 20. El ventero, que como está dicho, era un poco socarrón y ya tenía algunos barruntos de la falta de juicio de su huésped. Acabó de creerlo cuando acabó de oírle semejantes razones, y por tener que reír aquella noche, determinó de seguirle el humor, y así le dijo que andaba muy acertado en lo que deseaba y pedía, y que tal presupuesto era propio y natural de los caballeros tan principales como él parecía, y como su gallarda presencia mostraba, y que él en sí mismo, en los años de su mocedad, se había dado de aquel honroso ejercicio, andando por diversas partes del mundo, buscando sus aventuras, sin que hubiese dejado los Percheles de Málaga, islas de Riarán, Compás de Sevilla, Azoguejo de Segovia, La Olivera de Valencia, Rondilla de Granada, Playa de Sanlúcar, Potro de Córdoba y las Ventillas de Toledo, y otras diversas partes, donde había ejercitado la ligereza de sus pies y sutileza de sus manos, haciendo muchos tuertos, recuestando muchas viudas, deshaciendo algunas doncellas y engañando a algunos pupilos, y finalmente dándose a conocer por cuantas audiencias y tribunales hay casi en toda España, y que a lo último se había venido a recoger a aquel su castillo, donde vivía con su hacienda y con las ajenas, recogiendo en él a todos los caballeros andantes, de cualquier calidad y condición que fuesen, solo por la mucha afición que les tenía y porque partiesen con él de sus saberes en pago de su buen deseo. Buenas noches, Gabón. Yo voy a leer en euskera, ¿sí? En vasco, la primera parte de los primeros párrafos del Quijote. Lehenengo atalburua. Don Quijote mantxako zaldun famatuaren izakera eta bizikera nolakoak ziran agertzen diguna. Mantxaldeko herri koskor batean, bere izenik enuke gogoratu nahi, bizi izan denbora asko ez dela, etxeko seme bat, lantza altxatokian, adarga zahar, zaldi igar eta erbi zakurdun hoietakoa. Bere ondasuna, 4 hortatxe zijoakion eguneroko heltzekoa, beikia oparoago aharikia baino, zezinkia ia gauero, zartagiko lodia, larun bat oro, lentejak ostialetan, eta usakumeren bat igandeteko gozagarri. Gainerako guzia, ontara, belarte atorra, ilagi gozo finezko galtzak eta oinetako leunak. Eta astegunetan, bellorri finez jantzi eta bere burua ederresten zuan. Etxerako laguntzaile, 40 urtetik gorako emakume bat zuan, eta 20 urtetara heldu gabeko ilobamea ere. Eta morroi bat, naiz kalerako, naiz lur lanerako, balio zuana. Zalitxarra zelatzeko, naiz kima gureizeak hartzeko prest zegoena. 50 bat urte izango zituen gure zaldunak alde-alde, gorpuzkera azkarra, igarra, aurpegi zimurra, goiztarra eta eizezalea.
Bere izena, kijada edo kixada, omen zela diote. Hontzan ez baidatoz bat ere alegia, gai hontaz idatzi dutenak, baina egi itxurak liokenez kijana zeritzan. Honek, ordea, gutxi ajola dio gure ariari, aski baita arian ariagatik, egiazko bidetik bat ere ez irtetzea. Yo voy a leer en galego. Nun lugar da Mancha, do que non quero lembrar o nome, non hai moito tempo que vivía un fidalgo dos de lanza en lanceira, a darga antiga, rocín fraco e galgo corredor. Unha ola de algo máis vaca que carneiro, salpicón as máis das noites, ovos e torresmos os sábados, lentellas os venres, e algún polviño de engadidura os domingos consumían as 3 partes da súa facenda. O resto dela levábano saio de velarte, calzas de veludo para as festas, coas súas pantuflas do mesmo, e os días de entre semana honrábanse co seu vellorí do máis fino. Tiña na súa casa unha ama que pasaba dos 40 e unha sobrinha que non chegaba aos 20 e un mozo de campo e praza que tanto enselaba o rocín como tomaba a podadeira. Andaba o noso fidalgo polos 50 anos. Era de complexión rexa, seco de carnes, enxoito de rostro, gran madrugador e amigo da caza. Queren dicir que tiña o sobrenome de Quixada ou Quesada, que niso hai algunha diferencia nos autores que deste caso escriben. Aínda que por conxecturas verosímiles se deixa entender que se chamaba Quexana. Pero iso importa pouco ao noso conto. Abonda que a narración del non se saia un punto da verdade. Jo voy a leer en catalán. En un poblet de la Manxa, que del seu nom no me'n vull recordar, no fa molt temps hi vivia un cavaller dels de llança a la perxa, d'arga antiga, rossí escardalenc i gànguil corredor. Una olla amb més vaca que moltó, carn capolada gairebé totes les nits, ous i rostes els dissabtes, llenties els divendres, algun colomí, a més els diumenges, consumien les 3 parts de la seva hisenda. La resta d'ella la constituïa una vestimenta de drap enfaltrat, calces de vellut per a les festes, amb les seves pantofles del mateix teixit de felpa. I els dies feiners s'honorava amb el seu drap de llana més fi. Tenia a casa una mestressa que passava dels 40 i una neboda que no arribava als 20 i un mosso que era tan aviat camperol com domèstic, que ara ensellava el rossí, ara agafava la podadora. L'edat del nostre cavaller arribava gairebé als 50 anys, era de complexió robusta, escardalenc i escarransit, molt matiner i bon amic de la caça. Diuen alguns que tenia el sobrenom de Quixada o Quesada, que en això estan en desacord els autors que d'aquest tema escriuen. Bé que per conjectures versemblants res no dona a entendre que s'anomenava Quixana, però això tant se val per a la nostra contalla. No cal sinó que la seva narració ho sigui veritat en la mateixa mesura. Moltes gràcies. Cerramos pues esta lectura que para mí ha sido muy emocionante de El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, y para refrescarnos un poco y también para hacerle honor podemos pasar al jardín y brindar por él y por nosotros. Muchísimas gracias.